Esto es Notiliteral, información comentada. Bueno, el día de ayer se efectuó la reunión de seguridad en el país y bueno, pues como hemos estado analizando, los delitos van a la baja. En pequeñas cantidades algunos, otros con más, pero sobresale, fíjese usted, la rebaja del 64% en secuestros. Eso es importante porque es más de la mitad aún. Y muchos tipos de delitos están comprobados de alguna forma, pues con las evidencias de las denuncias. También se deja aparte, bueno, que algunas personas no denuncian porque negocian directamente, pero en todos los que se ha tenido conocimiento y que han intervenido la autoridad por denuncia, se basan los números del 64% a la baja, que es importantísimo ese delito que era uno de los más temidos, o es todavía, pero ahora en menor cantidad. Y bueno, la estrategia, pues mucha gente no ve, sobre todo los críticos no ven cómo los delitos han bajado y por qué. Si analiza usted de 10 años atrás, la carrera de los delitos era ascender, ascender y ascender. Y ahora están en descenso hacia abajo, unos más que otros, como le repito. ¿Por qué? Bueno, hay una estrategia. Antes no se combatía con un plan importante los delitos, aunado a que hay como 100,000 elementos de la Guardia Nacional, que es un organismo de nueva creación con este actual gobierno. Entonces, todo ese, en las mesas de paz, los comentarios, las reuniones en los estados y la reunión nacional están diariamente viendo esto de los delitos. Entonces, ese trabajo pues tiene que incidir en lograr lo que se está logrando actualmente. Fíjense cómo el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, explicó mucho acerca de que los estupefacientes que han ido a la baja, pues el uso de la marihuana, de las drogas comunes, que así se denomina porque son de un uso mayor, la cocaína, etcétera, han ido a la baja respecto de su producción por el trabajo del ejército y la marina. Sin embargo, hay otro tipo de anfetaminas más peligrosas, que son las creadas en laboratorios clandestinos, y el fentanilo tiene un lugar importante ahí, aunado con otras más, el crack, y hay muchas drogas que se hacen en el país en laboratorios y que su producto básico, el producto viene de China, generalmente de otros países, pero mayormente de China. Esa producción ha bajado también. ¿Por qué? Porque acuérdese usted que ahora los puertos están bajo el control de la Marina, y eso ha hecho que pues haya más vigilancia, que no haya corrupción y que no entren esos productos básicos para crear estas drogas mucho más peligrosas que las drogas comunes. Entonces es importante la decisión de que se haya designado a la Marina para que vigile los puertos y el ejército en las aduanas, porque era la única forma de acabar con la corrupción. Se está acabando. No se dice que ya con una varita mágica se desapareció, pero sí está descendiendo considerablemente, porque anteriormente, acuérdense que entre particulares pues sucumbían bajo la amenaza de grupos delictivos, o bien bajo el dinero que se les daba por tal acto corrupto, dejar pasar materiales, etcétera, ¿no? Entonces la Marina, bueno, pues está cumpliendo un objetivo importante. Les recuerdo que la Marina es el organismo que tiene la mayor aprobación de confiabilidad entre los mexicanos, según las encuestas, siguiéndole por el Ejército y después la Guardia Nacional, a pesar de su creación muy reciente. Entonces,
esto es importante y me llamó mucho la atención que el comandante Rafael Ojeda, el almirante de la Marina, dijera que están haciendo todo lo necesario con muchos elementos de evidencia, de prueba, un trabajo muy extenso. Y él dijo que porque no tenían confianza o que no tenían personas en quien confiar de los agentes del Ministerio Público, y que no había muchas personas que dijeran, bueno, pues les entregamos todos los elementos para que enjuicien a los responsables, pero resulta que a veces, aunque se den todos los elementos, hay tranzas, triquiñuelas procesales que de alguna forma hacen que luego liberen a estas personas o que no llegue a configurarse como delito. Ese comentario, bueno, llama la atención porque también ya ese tipo de autoridades como es la Marina y el Ejército de alguna forma estén viendo que su trabajo de repente no surte el efecto deseado y pues a veces jueces, magistrados o desde la misma fiscalía pues a veces ponen en libertad, y se refieren a las fiscalías en muchos casos, no solo la Fiscalía General de la República, que tiene muchos elementos en todo el país, porque es cierto que actúa con eficacia la Fiscalía, pero en la parte de arriba, en la parte de que dirige Alejandro Gers Manero, que es el fiscal general. Ya abajo en las otras dependencias que son delegaciones de la Fiscalía General de la República, sigue habiendo corrupción. No igual que antes, pero sigue habiendo. Entonces se tiene que terminar de limpiar todo esto. Bueno, pues en la estrategia, hay una estrategia, fíjese, que me llama la atención. ¿Se acuerda usted todos los críticos mentirosos y catastrofistas que pronosticaban que al paso que iba la vacuna, pues como que para el año 2044 íbamos a estar vacunados todos? O sea, 23 años después. Pues bueno, las cosas caen por su propio peso. En México ya se han aplicado más de 20 millones de vacunas, aunque sea con una dosis, otras completas. Sin embargo, hay una estrategia que está empleando la Secretaría de Salud que permite vacunar, fíjese usted, 500,000 de personas diario. ¿Qué significa esto? Que en un mes se vacunarían a 15 millones de personas. Y si se sostiene esta tendencia, pues imagínese usted que en 6 meses pues estamos casi ya cubriendo absolutamente el territorio nacional en 7, 8 meses, porque ya hay una cantidad de vacunados actualmente, más los que se vayan a vacunar. Esa cobertura de los mayores de edad hasta de 18 en adelante puede ser, como dijo el presidente López Obrador, que antes del invierno ya estaría vacunado la mayoría del país. Y estamos en 2021. Y les recuerdo que las vacunas se iniciaron precisamente a finales del año pasado. Es decir, llevamos 6 meses de vacunas y ya se lleva ese porcentaje de vacunados. De tal manera que todos los oraculeros que pronosticaban que hasta el 2040 y tantos o 30 y tantos, las exageraciones que siempre hacen, y que la gente, pues como no tiene elementos de análisis, les cree. En fin, todo esto va cayendo por su propio peso, pero al momento ya hicieron el daño de desinformar a la gente. Al momento ya lograron un objetivo de pues crear, que se difunda esas famosas noticias falsas. En fin, qué bueno que hay esa estrategia y que se está vacunando esas cantidades de personas. Les recuerdo también que el G20, el grupo de los países donde López Obrador planteó hace un año exactamente que se tuviera una estrategia para que no hubiera acaparamiento de vacunas y que los países más pobres tuvieran acceso también a estas vacunas.
Bueno, pues esa propuesta del gobierno mexicano fue votada en la ONU casi por mayoría, o sea, todos los países la apoyaron. Sin embargo, en la práctica esto no se está dando. Los países más poderosos están acaparando las vacunas y solamente el 4% de las vacunas va a países más pobres. Significa que realmente ese acuerdo que se tomó de que no se acapararan las vacunas y que se distribuyeran con más justicia social y salud, pues resulta que no se está cumpliendo. Y esta es una queja que emite el gobierno mexicano, y en apoyo de esto, sabe usted que hay un proyecto de la vacuna Patria. Esa vacuna es netamente mexicana y está ya en fases finales. Posiblemente ya pueda empezar a utilizarse en este mismo año. Y el presidente dijo que iba a comprometer el 30% de la producción de esa vacuna para los países de América Latina, apoyar a los países pobres que no tienen acceso a la vacuna, predicando con el ejemplo. Y bueno, pues ojalá y así sea, porque ya ahorita México tiene suficientes vacunas con los contratos que hizo con anticipación, con mucha anticipación, desde antes que salieran las vacunas, y dando anticipos y asegurando la vacuna para los mexicanos, que bueno, pues en muchas partes del mundo no se hizo así, pero como nos la regalan y como no sabemos cómo sufren otros países, no la valorizamos mucho. Algunos no la valorizan mucho, pero bueno, ojalá y tengan conciencia de eso. Estas vacunas de Patria, van a ser usadas así como le comento en América Latina. Bueno, también está, por ahí tenemos una caricatura de Claudia X González, que es de los fundadores de Mexicanos contra la Corrupción, que hacen exactamente lo contrario, promover la corrupción en el país, y que fueron descubiertos de que los apoya, por llamarle levemente, ¿verdad?, el gobierno extranjero, concretamente Estados Unidos a través de su embajada, y los apoyan económicamente. ¿Para qué? Para que participen en contra del actual gobierno de México en obras importantes y de interés nacional, como el aeropuerto, donde presentaron más de 100 amparos. Cualquier acción que el gobierno realiza están criticándola a través de todos los componentes de los medios de comunicación, y son un organismo ya bien articulado, porque pues ahí hay gente de todos tipos, pero su común denominador es que están en contra del cambio que se está dando en el país, la transformación. Luego entonces todas estas personas pues tienen medios de comunicación, son dueños de medios, son gente poderosa, como el grupo Radio Fórmula, que bueno, pues su dueño Rogelio Azcárraga y familia adquirieron contratos de 2 de los penales, de aquellos penales que ya se dijo hace mucho tiempo que el gobierno pagaba 3,500 pesos diarios por reo, como si pagaran a un hotel de 5 estrellas, y mencionan que, bueno, pues no se sabía quiénes eran los dueños hasta que se investigó, y 2 de los penales esos son de la familia dueña del grupo Radio Fórmula. Si usted ve a través de cable o a través de Radio Fórmula, que tiene muchas repetidoras en todo el país, pues se da cuenta que todos los conductores de programas y todos los invitados que ahí tienen, o bien los colaboradores que ahí tienen, todos tienen ese común denominador, que están en contra de la transformación de este país, porque afecta a sus intereses millonarios. Ahí no ve usted que tengan a un invitado que se atreva a contradecir esa línea, porque no los invitan, no hacen periodismo realmente, que haya pros y contras, que haya opiniones diferentes. Ahí la opinión es la misma, y a todos los que entrevistan y que les hablan por teléfono, los invitan a que participen en algún programa, son escogidos, gente que está con ellos, que piensan igual. Entonces, por eso, si usted ve esa
pues esa programación de Radio Fórmula se da cuenta que todos tienen esa misma tendencia. Y hay una razón, bueno, pues es gente privilegiada que anteriormente tenía todo esto y que ahora ya ha sido descubiertos y se han estado denunciando cómo han hecho estos grandes negocios a través de la corrupción. Y ese es el caso de muchos medios de comunicación, o de muchos grandes empresarios, como Claudio X González. Aquí lo ponen, si pusiste la caricatura que publican el día de hoy. Bueno, aquí lo ponen como de dos caras. ¿Por qué? Porque dice que los partidos que antes eran corruptos ahora hay que reconocerlos, pero resulta que Claudio X González pues habló con todos sus líderes de partidos. Esos líderes de partidos estuvieron en un acuerdo con él para unirse en estas elecciones y poder tratar de quitarle al actual gobierno el Congreso Federal, que es donde se deciden los presupuestos, entre otras cosas. Entonces hay una gran batalla que se libra engañando a la gente para que voten por tal o cual partido de esos. El PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, que son los que se reunieron con Claudio X González y recibieron dinero de ese millonario que es dueño del Grupo México Minero. Son gente muy poderosa, con mucho dinero, y que quieren volver a la época de la corrupción de antes, en lo que ellos pues mandaban, se sentían dueños propiamente de México. Entonces eso es lo que no se quiere que vuelva a nuestro país. En fin, todo esto, finalmente le comento, hablando de este tipo de personas, de Pedro Ferriz de Con, que nosotros le decimos Pedro Ferriz de Coin, como hacen los marranitos. ¿Por qué? Tienen unos antecedentes tan negativos. Aquí vino, por ejemplo, a Motor de México, que es un evento que realiza la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y a un joven estudiante que le hizo una pregunta, lo criticó y en lugar de contestar la respuesta le dijo: no seas pendejo, públicamente. Ahí estuvimos nosotros cuando le dijo eso. Entonces nos damos cuenta que, bueno, pues qué clase de persona es. Y en aquel entonces Pedro Ferriz de Con andaba de aspirante a ser candidato a la presidencia de la República. Imagínense nada más estas personas en ese puesto. Bueno, pues Pedro Ferriz de Con, recordamos cuando don Julio Scherer García, el director de la revista Proceso, cuando Proceso era un ejemplo de periodismo. En la actualidad exactamente no es eso. Pero lo denunció porque Pedro Ferriz, dentro de sus mentiras en la radio, porque siempre participaba en programas de radio, dijo que don Julio Scherer tenía inversiones en Estados Unidos, había comprado departamentos y que había sacado dinero de la corrupción a través de su revista. Don Julio es una persona, y fue una persona, porque ya falleció, muy honorable. Los que conocimos a don Julio sabemos qué clase de persona era. Era una persona que incorruptible a toda costa. Y era una persona que ejercía con honestidad el periodismo. Que cuando los corrieron de Excelsior, en la época de Luis Echeverría Álvarez, ese grupo de personas sobresalientes de Excelsior fundó la revista Proceso. Y esa revista ha tenido gran proyección y respeto en el mundo. Y este señor, por envidia, se atreve a difamarlo, diciendo que él tenía inversiones en el extranjero. Don Julio Scherer lo demandó y, para no hacer muy largo el asunto, al final gana la demanda porque tenía la razón. Y entonces recuerdo que muy languarico decía Pedro Ferriz de Con: para atrás ni para agarrar vuelo. O sea, que él iba para adelante a demostrar. Finalmente pierde Pedro Ferriz la demanda y se le condena al pago de 20 millones de pesos de reparación de daño moral. Y estaba todo asustado porque pues tenía que pagar ese dinero por andar de hablador. Pero ¿sabe qué pasó?
con la integridad que tenía don Julio Scherer, le dio una bofetada con guante blanco y le dijo a los abogados, porque los abogados ya habían iniciado el trámite, los abogados de don Julio ya habían iniciado el trámite para poder llevar a cabo la ejecución de esa cantidad. Si no tenía para pagarle, iban a embargar bienes, etc. En fin, le dijo, no hagan ese procedimiento. Cobren ustedes de indemnización $1. Los abogados desconcertados, ¿$1? Sí, $1. Es lo que vale la palabra de este hombre. Y entonces, pues los abogados hicieron lo que dijo don Julio. Le cobraron $1 de indemnización. Increíblemente estaba sorprendido Pedro Ferriz. Pues afortunadamente don Julio, a quien había difamado, lo libró de pagar esos 20 millones de pesos. Para que vean nada más la calidad que tenía don Julio y la calidad que tiene Pedro Ferriz de Coin. En fin, ahí sigue Pedro Ferriz de mentiroso, de hablador, como que no entiende o no entendió esa lección del pasado. En fin, finalmente le digo que el FBI tiene una lista de investigación de un organismo internacional de lavado de dinero. Y fíjese usted, en esa lista de personas está Francisco Javier Cabeza de Vaca y 5 de sus familiares que integran parte de esa banda internacional de lavado de dinero. Y luego dicen que el gobierno del presidente actual quiere usar facciosamente el poder para poder detener a esta persona, que es un pobrecito, ¿cómo le llaman? Pues perseguido político. ¿No? ¿Qué tiene que ver el FBI con la política mexicana, que lo estén persiguiendo? ¿Qué tiene que ver el juez que giró la orden de aprehensión si pertenece al Poder Judicial, que es un poder aparte en este país? ¿No le parece a usted muchas coincidencias de que haya elementos fuera del país, como el FBI, que tengan en investigación a esta persona, y aparte que un juez haya girado una orden de aprehensión que nada tiene que ver con el Poder Ejecutivo? Yo creo que eso ya nos debe de decir algo diferente a lo que siempre dice el señor Francisco Javier Cabeza de Vaca, que se hace la víctima de un complot o de que están actuando en su contra y él es inocente. Definitivamente todo eso se cae. La revista Ronda hace mucho tiempo publicó que su historia lo condenaba. Y así es, porque desde joven hay fichas señalécticas que lo señalan como delincuente. Y que bueno, lo único que hizo aparentemente fue cambiar de la delincuencia común a la delincuencia de cuello blanco, porque bueno, pues eso es lo que ocurre en el caso del señor Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de gobernador actual todavía, fíjese, ahí de Tamaulipas, aquí está cerquita del estado de Nuevo León. Pero bueno, a ver en qué termina todo esto, porque ya se extendió esta novela. Le agradezco que me haya escuchado, que me haya visto a través de Canal 30. Y bueno, pues seguimos aquí en Óptica, comentarios más allá de lo evidente, y en Noti Literal, información comentada. Buenos días y buenas tardes y buenas noches.